Esperó 50 años frente a la iglesia, y lo que sucedió aquel domingo hizo llorar a todos. Imagina esperar durante 50 años en el mismo lugar, cada domingo sin falta, con la esperanza de que la persona que más amaste en tu vida aparezca para darte una segunda oportunidad. Imagina cargar en tu bolsillo una carta amarillenta durante 5 décadas, una carta que nunca pudiste entregar, que contiene las palabras que pudieron haberlo cambiado todo. Imagina ver pasar los años, sentir cómo tu cuerpo envejece, cómo tus manos se llenan de arrugas, cómo tu cabello se vuelve blanco, mientras permaneces sentado en la misma banca de piedra, frente a la misma iglesia, esperando un milagro que todos a tu alrededor consideran imposible. Esa es la historia de don Manuel, un anciano de 85 años que todos los domingos, llueva o truene, se sienta frente a la iglesia de San José con un ramo de flores silvestres en las manos y una fe que desafía toda lógica. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podría haber imaginado, es que aquel domingo de octubre, exactamente 50 años después de que comenzara su espera, algo iba a suceder que haría llorar hasta a los más escépticos del pueblo. Lo que pasó ese día no solo cambió la vida de don Manuel, también transformó para siempre la forma en que todos en ese pequeño pueblo entendían el significado del amor verdadero. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Estados Unidos? Nos encantaría saber de dónde nos ves, porque estas historias son para todos los que sabemos lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Ahora sí, continuemos con lo que sucedió después, porque lo que pasó ese día les cambió la vida para siempre. Para entender esta historia, tenemos que retroceder 50 años en el tiempo, hasta 1975, cuando Manuel era un joven de 35 años, humilde pero trabajador, que se había enamorado perdidamente de Clara, una mujer de su misma edad con ojos color miel y una sonrisa que iluminaba hasta los días más grises. Se habían conocido en la misma iglesia de San José durante las festividades del pueblo y desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, ambos supieron que habían encontrado algo especial, algo que solo sucede una vez en la vida. Manuel trabajaba como carpintero, un oficio que había aprendido de su padre y que ejercía con dedicación y orgullo. No tenía mucho dinero, pero tenía manos hábiles y un corazón noble. Clara, por su parte, era maestra en la pequeña escuela del pueblo, una mujer culta e inteligente que soñaba con un futuro mejor, pero que nunca perdió su esencia humilde y bondadosa. Durante 2 años, su amor floreció como las flores silvestres que crecen en las montañas que rodean el pueblo. Ese amor, puro, sincero, sin pretensiones, el tipo de amor que construye hogares y familias, que resiste las tormentas y crece más fuerte con el tiempo. Habían planeado casarse en la primavera de 1976. Manuel había ahorrado cada centavo durante esos 2 años para comprar un pequeño terreno donde construiría su casa con sus propias manos. Clara había comenzado a preparar su ajuar, cosiendo con amor cada prenda, imaginando la vida que compartirían juntos, los hijos que tendrían, las tardes sentados en el portal viendo el atardecer, las manos arrugadas entrelazadas después de décadas de caminar juntos por la vida. Todo estaba perfecto, todo estaba en su lugar, hasta que llegó ese maldito malentendido que destruiría sus vidas y los separaría durante 50 años. Todo comenzó con una mentira, como suelen comenzar las peores tragedias de la vida. Resulta que en el pueblo vivía una mujer llamada Dolores, quien había estado enamorada de Manuel desde la adolescencia. Dolores nunca había podido aceptar que Manuel hubiera elegido a Clara,
y la envidia y los celos habían envenenado su corazón hasta convertirla en alguien capaz de cualquier cosa con tal de destruir la felicidad de otros. Una tarde de febrero de 1976, Dolores visitó a Clara en su casa y le dijo, con lágrimas falsas en los ojos y una actuación digna de premio, que había visto a Manuel besándose con otra mujer en la plaza del pueblo vecino. Le dio detalles tan precisos, inventó una historia tan elaborada, lloró con tanta convicción que Clara, a pesar de su confianza en Manuel, comenzó a sembrar dudas en su corazón. Dolores no se detuvo ahí. Durante días continuó alimentando esas dudas con más mentiras, con supuestos testimonios de personas que habían visto a Manuel con esa otra mujer, con detalles que sonaban tan reales que hasta el corazón más confiado habría comenzado a tambalearse. Clara, dolida y confundida, decidió enfrentar a Manuel, pero en lugar de preguntarle directamente, en lugar de darle la oportunidad de explicarse, dejó que el orgullo y el dolor nublaran su juicio. Una tarde, cuando Manuel llegó a buscarla para dar su paseo acostumbrado, Clara le devolvió el anillo de compromiso que él le había dado. Le dijo que sabía de su traición, que no quería volver a verlo nunca más, y antes de que Manuel pudiera siquiera entender qué estaba pasando, antes de que pudiera defenderse o explicar algo que nunca había sucedido, Clara cerró la puerta y se encerró en su casa, llorando como si el mundo se estuviera acabando. Manuel quedó paralizado frente a esa puerta cerrada, sosteniendo el anillo en su mano temblorosa, sin comprender qué había hecho mal, qué había pasado para que el amor de su vida lo rechazara de esa manera tan cruel. Tocó la puerta durante horas, le suplicó que le explicara, que le diera la oportunidad de aclarar lo que fuera que hubiera escuchado, pero Clara no abrió. El orgullo, ese terrible enemigo del amor, le impedía escuchar, le impedía ver que el hombre que estaba al otro lado de esa puerta era inocente, que su amor era tan real y verdadero como el primer día. Esa misma noche, Clara tomó la decisión más terrible de su vida. Tenía una hermana que vivía en la capital, a cientos de kilómetros de distancia, y decidió irse con ella, comenzar una nueva vida lejos del pueblo, lejos de Manuel, lejos del dolor que sentía cada vez que respiraba. Al día siguiente, antes del amanecer, cuando Manuel llegó nuevamente a su casa para intentar hablar con ella una vez más, Clara ya se había marchado. Había dejado solo una nota a sus padres diciendo que necesitaba tiempo y espacio, que no la buscaran, que ella los contactaría cuando estuviera lista. Manuel, desesperado cuando se enteró de su partida, corrió a la estación de autobuses, preguntó en cada casa del pueblo, buscó pistas de hacia dónde había ido, pero nadie sabía nada o nadie quería decirle. Los padres de Clara, también confundidos por las acusaciones que su hija había mencionado antes de irse, lo trataron con frialdad, no le dieron ninguna información. Manuel se quedó completamente solo, sin entender qué había pasado, cargando con una acusación que nunca pudo refutar porque nunca supo exactamente de qué lo acusaban. Durante semanas intentó encontrarla. Viajó a la capital varias veces. Preguntó en cada rincón, en cada oficina, en cada escuela donde pudiera estar trabajando, pero la capital era enorme y Clara parecía haberse desvanecido como humo. Gastó todos sus ahorros en esos viajes, descuidó su trabajo, dejó de comer, dejó de dormir, se convirtió en la sombra de lo que había sido. Sus amigos le decían que la olvidara, que siguiera adelante con su vida, que si ella se había ido era porque no lo amaba lo suficiente, pero Manuel no podía aceptar eso. Él sabía, en lo más profundo de su corazón, que algo terrible había pasado, que había un malentendido que necesitaba aclararse, que el amor que habían compartido no podía simplemente desaparecer así. Fue entonces cuando Manuel tomó una decisión que marcaría los siguientes 50 años de su vida.
Recordó que él y Clara habían prometido casarse en la iglesia de San José, que cada domingo asistían juntos a misa y se sentaban en la misma banca. Recordó cómo, después de la misa, solían caminar por la plaza tomados de la mano, cómo Clara le decía que algún día les contarían a sus nietos sobre esos domingos perfectos. Y fue en ese recuerdo donde Manuel encontró su propósito. Decidió que cada domingo, sin falta, se sentaría en esa banca frente a la iglesia, con un ramo de flores silvestres, las mismas que solía regalarle a Clara, esperando que algún día ella regresara. Y ese día, cuando ella volviera, él estaría ahí para explicarle la verdad, para decirle que nunca dejó de amarla, para reconstruir lo que el malentendido había destruido. Y así comenzó la espera más larga y dolorosa que puedas imaginar. Domingo tras domingo, año tras año, década tras década, Manuel cumplió su promesa. Cada domingo, sin importar el clima, sin importar cómo se sintiera, sin importar lo que los demás dijeran, Manuel se levantaba antes del amanecer, recogía flores silvestres de las montañas que rodean el pueblo, se vestía con su mejor ropa y se sentaba en esa banca de piedra frente a la iglesia de San José. Al principio, la gente del pueblo lo veía con compasión, pensaban que era el dolor fresco del desamor, que pronto superaría la pérdida y seguiría adelante con su vida. Pero cuando pasaron los meses y Manuel seguía allí cada domingo, la compasión se convirtió en preocupación. Sus amigos intentaron ayudarlo, le presentaron a otras mujeres, le dijeron que Clara no iba a regresar, que tenía que aceptar la realidad y continuar con su vida. Pero Manuel se negaba. Su amor por Clara no era algo que pudiera simplemente apagar, no era un capricho pasajero. Era el tipo de amor que define toda una existencia, que da sentido a cada respiro, que hace que valga la pena seguir vivo. Pasaron los años y Manuel nunca faltó a su cita dominical, ni siquiera cuando enfermó de neumonía a los 40 años y el doctor le ordenó reposo absoluto. Ese domingo, débil y con fiebre, Manuel se arrastró hasta la iglesia y se sentó en su banca, tosiendo y temblando, hasta que el párroco y algunos vecinos lo llevaron de regreso a su casa casi por la fuerza. Ni siquiera cuando su madre murió y el funeral fue un domingo. Manuel asistió al entierro temprano en la mañana, lloró sobre la tumba de la mujer que le había dado la vida, y aún así se fue a su banca frente a la iglesia con su ramo de flores, porque había hecho una promesa, y las promesas, para Manuel, eran sagradas. Con el paso del tiempo, la actitud del pueblo hacia Manuel cambió. De la compasión pasaron a la burla, y de la burla pasaron a la indiferencia. Los jóvenes que nacieron después de que Clara se fuera no entendían por qué ese viejo loco se sentaba cada domingo con flores marchitas esperando a un fantasma. Los adultos que conocían la historia habían dejado de creer que Clara regresaría algún día. Manuel se convirtió en parte del paisaje del pueblo, como la fuente de la plaza o el campanario de la iglesia, algo que siempre había estado ahí y que ya nadie cuestionaba. Pero Manuel no estaba loco. Él trabajaba duro toda la semana como carpintero, era un hombre respetado en su oficio, responsable y honesto. Simplemente, los domingos eran para Clara, para mantener viva la esperanza, para honrar el amor que nunca murió en su corazón. Vivía solo en una casa sencilla, nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca amó a otra mujer. Su vida entera giraba alrededor de esa espera, de esa promesa silenciosa que había hecho a una mujer que probablemente ya ni siquiera pensaba en él. Durante esos 50 años, Manuel escribió cientos de cartas para Clara. Cartas donde le explicaba lo que había pasado, donde le juraba su inocencia, donde le declaraba su amor eterno, donde le suplicaba que regresara o al menos le diera la oportunidad de hablar con ella una última vez. Pero nunca supo a dónde enviarlas.
Las guardaba todas en una caja de madera que él mismo había tallado, una caja llena de palabras no dichas, de explicaciones que nunca llegaron a su destino, de un amor que gritaba en silencio. Pero había una carta especial, una carta que Manuel siempre llevaba en el bolsillo de su camisa, pegada a su corazón. Era la primera carta que escribió después de que Clara se fue, escrita con lágrimas y desesperación, con palabras torpes de un hombre que nunca fue bueno con las letras, pero que intentaba expresar lo más profundo de su alma. Esa carta se había vuelto amarillenta con el tiempo. Las esquinas estaban dobladas de tanto sacarla y volver a guardarla. Algunas palabras se habían borrado por el roce constante, pero Manuel la conocía de memoria. Era su tesoro más preciado y su mayor tormento, porque representaba todo lo que nunca pudo decir. Mientras Manuel esperaba año tras año en ese pueblo de montaña, Clara construyó una vida completamente diferente en la capital. Los primeros años fueron los más difíciles. El dolor de lo que ella creía que había sido una traición de Manuel la consumía cada día. Lloraba por las noches, se despertaba con su nombre en los labios, veía su rostro en cada hombre que pasaba por la calle. Pero el orgullo, ese maldito orgullo, le impedía regresar, le impedía investigar si lo que Dolores le había dicho era verdad. Con el tiempo, Clara se obligó a sí misma a seguir adelante. Consiguió trabajo como maestra en una escuela de la capital, se dedicó en cuerpo y alma a sus alumnos. Encontró en la enseñanza un propósito que llenaba parcialmente el vacío que Manuel había dejado en su vida. Se hizo de amigas, salió a pasear, intentó rehacer su vida. Hubo hombres que se interesaron en ella, buenos hombres que la trataban bien y que habrían podido hacerla feliz, pero Clara no podía corresponderles. Su corazón, a pesar del supuesto engaño, a pesar de los años que pasaban, seguía perteneciendo a Manuel. A los 40 años, Clara se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Una noche, mientras ordenaba sus cosas, encontró unas cartas viejas que Manuel le había escrito durante su noviazgo. Las leyó una por una, llorando sin control, recordando la pureza de ese amor, la sinceridad de esas palabras, y por primera vez en años permitió que las dudas entraran en su corazón. ¿Y si Dolores había mentido? ¿Y si Manuel había sido inocente todo ese tiempo? ¿Y si ella había destruido su única oportunidad de ser feliz por escuchar chismes y dejarse llevar por el orgullo? Esa noche, Clara tomó papel y pluma y escribió una carta para Manuel. En ella le decía que lo extrañaba, que no había pasado un solo día sin pensar en él, que si había alguna posibilidad de que fuera inocente, ella necesitaba saberlo. Le explicaba dónde vivía, le daba su dirección, le suplicaba que le escribiera si es que aún pensaba en ella. Pero cuando llegó el momento de enviar la carta, el miedo la paralizó. ¿Qué tal si él ya se había casado? ¿Qué tal si había rehecho su vida y ya no la recordaba? ¿Qué tal si ella llegaba como un fantasma del pasado a interrumpir su felicidad? No podía hacerle eso. Así que guardó la carta en un cajón y nunca la envió. Los años siguieron pasando. Clara se jubiló de la enseñanza a los 65 años, después de dedicar 40 años de su vida a educar a generaciones de niños. Vivía sola en un pequeño apartamento, rodeada de plantas y libros, con la única compañía de sus recuerdos. Cada domingo asistía a misa en la iglesia cerca de su casa, y cada domingo, sin que nadie lo supiera, rezaba por Manuel. Rezaba para que estuviera bien, para que hubiera encontrado la felicidad que ella le había negado, para que la hubiera perdonado por irse sin darle la oportunidad de explicarse. Y en lo más profundo de su corazón, también rezaba por tener el valor de regresar algún día al pueblo, de buscar a Manuel, de pedirle perdón, de decirle que nunca dejó de amarlo. Fue en octubre de 2025, exactamente 50 años después de su partida, cuando Clara finalmente tomó la decisión que cambiaría todo. Tenía 85 años. Su salud no era la mejor.
y una noche tuvo un sueño tan vívido que la despertó llorando. Soñó que estaba de vuelta en el pueblo, caminando hacia la iglesia de San José, y allí, sentado en su banca favorita, estaba Manuel. Pero en el sueño, cuando ella se acercaba, Manuel se desvanecía como niebla y Clara se quedaba sola, gritando su nombre en el vacío. Despertó con el corazón acelerado y con una certeza absoluta. Ya no podía seguir esperando. Si Manuel aún vivía, si aún estaba en el pueblo, ella necesitaba verlo. Necesitaba pedirle perdón. Necesitaba decirle la verdad de lo que había sentido todos estos años. Necesitaba mirarlo a los ojos una última vez antes de que fuera demasiado tarde para ambos. Porque la vida es corta y a los 85 años uno ya no tiene el lujo de posponer las cosas importantes. A la mañana siguiente, Clara llamó a su sobrina y le dijo que iba a hacer un viaje. Compró un boleto de autobús para el pueblo, ese pueblo que había dejado 50 años atrás y al que nunca había regresado. Empacó una maleta pequeña, metió dentro la carta que nunca envió y se despidió de su apartamento como si supiera que tal vez no volvería a verlo. El viaje en autobús duró 6 horas. 6 horas durante las cuales Clara sintió cada emoción posible: miedo, esperanza, arrepentimiento, ilusión, terror, amor. ¿Qué encontraría cuando llegara? Manuel seguiría vivo, se habría casado, la recordaría siquiera después de tanto tiempo. El autobús llegó al pueblo un domingo por la mañana. Cuando Clara bajó y puso sus pies en la tierra que la había visto crecer, sintió que el tiempo se detenía. Todo había cambiado y a la vez todo seguía igual. Había edificios nuevos, pero las montañas seguían siendo las mismas. Las calles estaban asfaltadas ahora, pero la plaza central conservaba su esencia. Y al fondo, majestuosa y eterna, estaba la iglesia de San José, con su campanario apuntando al cielo. Clara preguntó a algunas personas por Manuel, pero nadie parecía conocer ese nombre. Hasta que una señora mayor la miró con curiosidad y le preguntó si se refería a don Manuel, el carpintero que se sentaba cada domingo frente a la iglesia. El corazón de Clara dio un vuelco. Seguía esperándola después de todos estos años. No podía ser posible. Tenía que ser otra persona, otro Manuel, una coincidencia, pero algo en su interior le decía que no, que era él, que su Manuel había seguido esperando. Era domingo, y las campanas de la iglesia de San José comenzaron a repicar llamando a misa. Clara, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a desmayarse, comenzó a caminar hacia la iglesia. Cada paso era una eternidad, cada respiro era un esfuerzo consciente. A medida que se acercaba, podía ver la gente reunida en la plaza, familias enteras vestidas con su ropa de domingo, niños corriendo y riendo, ancianos conversando en las bancas. Y entonces lo vio. Allí, sentado en una banca de piedra al lado izquierdo de la entrada de la iglesia, estaba un anciano con el cabello completamente blanco, vestido con un traje que debía tener décadas, pero estaba impecablemente limpio y planchado. En sus manos sostenía un ramo de flores silvestres, las mismas flores que solía regalarle medio siglo atrás. Sus manos temblaban ligeramente, su espalda estaba encorvada por el peso de los años, pero sus ojos, esos ojos que Clara había soñado durante 50 años, seguían siendo los mismos. Clara se detuvo a unos metros de distancia, sin atreverse a dar un paso más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Manuel estaba ahí, después de todos estos años. Después de medio siglo de espera, seguía sentado en la misma banca, con las mismas flores, esperándola. El amor que había sentido por ella había sido tan fuerte que había resistido 50 años de ausencia, 50 años de silencio, 50 años de incertidumbre. Fue Manuel quien la vio primero. Levantó la mirada
como hacía cada domingo cuando escuchaba pasos acercarse, con la esperanza que nunca se apagaba de que algún día esos pasos fueran los de Clara. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, el mundo entero se detuvo. El ruido de la plaza desapareció, las voces se volvieron silencio, el tiempo mismo pareció congelarse. Durante un momento que pareció durar una eternidad, Manuel y Clara simplemente se miraron, reconociéndose a través de las arrugas, del cabello blanco, de las décadas que habían pasado. Manuel se puso de pie lentamente, sus piernas apenas sosteniéndolo después de la impresión. Las flores cayeron de sus manos al suelo. Clara dio un paso hacia adelante, luego otro y otro, hasta que comenzó a correr, o lo más parecido a correr que una mujer de 85 años puede hacer. Manuel extendió sus brazos, y cuando Clara llegó hasta él, se abrazaron con una fuerza que desmentía su edad, con una desesperación que contenía 50 años de ausencia, con un amor que nunca había muerto. Lloraron. Lloraron como niños, sin vergüenza, sin importarles quién los viera. Las personas en la plaza se fueron dando cuenta de lo que estaba pasando. Algunos de los más viejos recordaban la historia de Manuel y Clara. Recordaban cuando eran jóvenes y estaban enamorados. Recordaban el día que ella se fue y él comenzó su espera interminable. Las mujeres mayores comenzaron a llorar también, conmovidas por la escena. Los hombres tenían los ojos húmedos, aunque intentaran disimularlo. Hasta los niños, que no entendían completamente lo que estaba sucediendo, sentían que algo muy especial estaba ocurriendo frente a sus ojos. Manuel y Clara se quedaron abrazados durante lo que pareció una eternidad, sin decir palabra, porque no había palabras que pudieran expresar lo que estaban sintiendo. 50 años de dolor, de soledad, de arrepentimiento, de amor guardado, todo salía en ese abrazo, en esas lágrimas, en esos cuerpos temblorosos que se aferraban el uno al otro, como si temieran que si se soltaban, todo volvería a ser un sueño. Finalmente, Clara se separó un poco para poder verlo a la cara. Con sus manos temblorosas, tocó el rostro arrugado de Manuel, trazando las líneas que el tiempo había dibujado en su piel, buscando en esos rasgos al joven que había amado. Y Manuel hizo lo mismo, acariciando el cabello blanco de Clara, secando sus lágrimas con sus pulgares, sonriendo a través de sus propias lágrimas. Las primeras palabras que Clara pudo articular fueron: «Perdóname, Manuel, por favor, perdóname. Fui una tonta, una orgullosa idiota que te dejó ir sin escucharte. He vivido 50 años con ese arrepentimiento carcomiendo mi alma. Perdóname si aún puedes». Manuel la interrumpió, poniendo su dedo sobre los labios de ella, el mismo gesto que solía hacer medio siglo atrás, cuando ella hablaba demasiado rápido. «No hay nada que perdonar, mi amor. Nada. Tú estás aquí ahora. Eso es lo único que importa. Estás aquí. Nunca te traicioné, Clara», continuó Manuel, su voz quebrándose. «Nunca miré a otra mujer, solo a ti, siempre fuiste solo tú. No sé qué te dijeron, quién te mintió, pero juro por todo lo sagrado que yo solo te amé a ti, que solo te he amado a ti durante todos estos años». Clara asintió, las lágrimas cayendo más fuerte. «Lo sé, siempre lo supe en el fondo de mi corazón, pero el orgullo, la terquedad, el miedo, todo eso me impidió regresar. Me robé 50 años de felicidad, 50 años que pudimos haber pasado juntos y nunca me lo perdonaré». Manuel sacó entonces del bolsillo de su camisa una carta amarillenta, doblada y vuelta a doblar miles de veces. «Esta carta la escribí para ti el día después de que te fuiste. La he cargado conmigo cada día durante 50 años, esperando el momento en que pudiera dártela. Aquí está la verdad. Aquí está mi corazón. Aquí está todo lo que nunca pude decirte». Clara, sollozando, sacó de su bolso su propia carta, tan vieja y amarillenta como la de Manuel. «Y esta es la mía. La escribí hace 30 años, cuando finalmente me di cuenta del error que había cometido.
pero nunca tuve el valor de enviártela, nunca tuve el valor de regresar hasta ahora. Se intercambiaron las cartas, pero ninguno de los dos las abrió. No era necesario. Después de 50 años, las palabras ya no importaban. Lo que importaba era que estaban juntos, que contra todo pronóstico, contra todas las probabilidades, el amor los había reunido de nuevo. El párroco de la iglesia, don Tomás, un hombre de 60 años que había escuchado la historia de don Manuel desde que era niño, salió a la plaza al ver la conmoción. Cuando entendió lo que estaba pasando, se acercó a la pareja con lágrimas en sus propios ojos. «Don Manuel», dijo suavemente, «¿es ella? ¿Es Clara?» Manuel asintió, incapaz de hablar, sosteniendo a Clara como si fuera lo más preciado del mundo. Don Tomás sonrió a través de sus lágrimas y dijo, «Entonces creo que hay una boda que ha estado esperando 50 años para celebrarse». La gente en la plaza estalló en aplausos y lágrimas. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar en celebración. Las mujeres del pueblo corrieron a sus casas para traer flores. Los hombres comenzaron a organizar una celebración improvisada. Todo el pueblo se había unido en ese momento de alegría pura, de amor triunfante, de fe recompensada. Mientras la gente preparaba la celebración, una mujer mayor se acercó tímidamente a Clara y Manuel. Era Dolores, ahora una anciana de 87 años, encorvada y frágil, con el rostro marcado por los años y por algo más, por el peso de la culpa que había cargado durante medio siglo. «Clara», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar contigo, necesito decirte algo que debí haber dicho hace 50 años». Se volvió hacia Manuel. «Y a ti también, Manuel. Por favor, escúchenme antes de que sea demasiado tarde». Clara y Manuel la miraron, confundidos. Dolores respiró profundo y comenzó a hablar, su voz quebrándose con cada palabra. «Fui yo. Yo fui quien te mintió, Clara. Manuel nunca te fue infiel. Yo inventé toda esa historia porque estaba celosa, porque estaba enamorada de Manuel y no podía soportar verlos felices juntos. Mentí, inventé testimonios, creé una historia completa de la nada para destruir su relación, y lo logré. Los separé durante 50 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara sintió que sus piernas iban a fallar. Manuel tuvo que sostenerla. 50 años. 50 años robados por una mentira, por los celos de alguien que no podía soportar ver la felicidad ajena. Dolores continuó, llorando ahora sin control. «He vivido con esa culpa todos estos años. He visto a Manuel sentarse aquí cada domingo, esperándote, y cada vez que lo veía, era como un cuchillo en mi corazón. Intenté decirle la verdad muchas veces, pero la cobardía siempre me ganaba. Perdí mi vida también. Me quedé sola, sin amor, sin familia, porque ese es el precio de la maldad. Ahora estoy vieja, enferma, y pronto moriré. Pero antes de irme, necesitaba que supieran la verdad. Necesitaba pedirles perdón, aunque sé que no lo merezco». Clara miró a esta mujer que había destruido su vida y, para sorpresa de todos, incluyendo la de ella misma, sintió compasión. Sí, estaba furiosa, sí, quería gritar y llorar por todo lo que habían perdido, pero también entendía que Dolores había pagado un precio terrible por su error. Había vivido 50 años con esa culpa, 50 años viendo el daño que había causado, 50 años sola y arrepentida. Manuel fue quien habló primero. «Dolores, lo que hiciste nos robó 50 años que nunca podremos recuperar. Nos condenaste a una vida de soledad y dolor. Pero también aprendí en estos años que el rencor es un veneno que solo daña a quien lo guarda. Te perdono, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque yo también necesito paz». Clara asintió, secándose las lágrimas. «Yo también te perdono, Dolores, pero también perdono a la joven orgullosa y tonta que fui yo, que creyó mentiras sin darle a Manuel la oportunidad de defenderse. Ambas cometimos errores que nos costaron muy caro.
Dolores se arrodilló frente a ellos, llorando con un alivio que no había sentido en décadas. Algunas mujeres del pueblo la ayudaron a levantarse y la llevaron a sentarse. La confesión de Dolores se esparció por el pueblo como fuego, y todos entendieron la magnitud de lo que había pasado. Una mentira había destruido 2 vidas durante medio siglo, pero el amor verdadero había resistido incluso eso. Don Tomás, el párroco, convocó a Manuel y Clara dentro de la iglesia. «Sé que esto es inusual, indosexual bundopor», les dijo con una sonrisa, «pero ustedes dos han esperado 50 años por este momento. No veo razón para esperar ni un día más. Si están dispuestos, los casaré ahora mismo». Manuel y Clara se miraron, y en sus ojos arrugados brillaba la misma ilusión que habían tenido 50 años atrás. «Sí», dijeron al unísono, y se rieron como lo hacían cuando eran jóvenes. Las mujeres del pueblo corrieron a traer flores, decoraron la iglesia en tiempo récord, improvisaron ramos y arreglos con lo que tenían a mano. Los hombres trajeron sillas adicionales porque la noticia se había esparcido y gente de todas partes estaba llegando para ser testigos de este milagro. Los niños corrieron por las calles gritando la noticia, y pronto la iglesia estaba llena hasta el tope, con gente de pie en los pasillos y fuera en la plaza. Una vecina le prestó a Clara un vestido blanco, sencillo pero hermoso. Otra le arregló el cabello y le puso flores silvestres, las mismas que Manuel había traído ese día. Manuel se quitó el polvo de su viejo traje y se peinó con cuidado. Cuando estuvieron listos, se miraron y vieron más allá de las arrugas, más allá del cabello blanco, más allá de los años. Vieron a los jóvenes enamorados que habían sido y supieron que ese amor nunca había envejecido. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. No había una sola persona en esa iglesia que no tuviera lágrimas en los ojos. Cuando llegó el momento de los votos, don Tomás les preguntó si tomaban el uno al otro como esposo y esposa. Manuel, con voz firme a pesar de sus 85 años, dijo: «Sí, quiero. Quise hace 50 años. He querido cada día desde entonces y seguiré queriendo hasta mi último respiro». Clara, llorando de felicidad, respondió: «Sí, quiero. Debí haber dicho que sí hace 50 años, pero lo digo ahora con el mismo amor, con la misma certeza, con todo mi corazón». Cuando don Tomás los declaró marido y mujer y les dijo que podían besarse, el beso que compartieron contenía todo lo que no habían podido expresar durante medio siglo. Era un beso de reencuentro, de perdón, de promesas cumplidas, de amor eterno. La iglesia estalló en aplausos y lágrimas. Las campanas repicaron con alegría, y en ese momento todos los presentes entendieron que acababan de presenciar algo extraordinario, un testimonio viviente de que el amor verdadero nunca muere, nunca se rinde, nunca pierde la fe. Manuel y Clara se mudaron juntos a la casa que él había mantenido impecable durante todos esos años. Era la misma casa que había comenzado a construir para ella 50 años atrás. La casa que terminó de construir con la esperanza de que algún día ella regresara para llenarla de vida. Ahora, finalmente, Clara estaba allí, caminando por esas habitaciones que Manuel había imaginado 1000 veces que ella recorrería. Los siguientes 3 meses fueron los más felices de sus vidas. Se levantaban cada mañana y se miraban con incredulidad, todavía sin creer del todo que finalmente estaban juntos. Desayunaban en la cocina que Manuel había diseñado pensando en ella, caminaban por el jardín donde él había plantado las flores que a ella le gustaban, se sentaban en el portal a ver el atardecer tomados de la mano, como habían soñado hacer durante 50 años. Conversaban durante horas, llenando los espacios vacíos de medio siglo. Clara le contaba sobre su vida en la capital, sobre los niños que había enseñado, sobre las lágrimas que había derramado extrañándolo. Manuel le hablaba de su trabajo como carpintero,
de los muebles que había construido pensando en ella, de cada domingo que había esperado con fe inquebrantable. Se reían recordando su juventud, lloraban por el tiempo perdido, pero sobre todo agradecían cada segundo que tenían juntos ahora. El pueblo entero los había adoptado como símbolo de esperanza. Las parejas jóvenes iban a visitarlos para escuchar su historia y entender que el amor verdadero existe. Las parejas mayores que estaban pasando por dificultades iban a pedirles consejo. Y Manuel y Clara les decían siempre lo mismo: nunca dejen que el orgullo destruya lo que el amor ha construido. Hablen, escuchen, perdonen. No cometan nuestro error de desperdiciar años valiosos por terquedad o malentendidos. Cada domingo, como ritual sagrado, Manuel y Clara iban juntos a la iglesia. Se sentaban en la misma banca donde Manuel había esperado durante 50 años, pero ahora estaban juntos, con las manos entrelazadas, agradeciendo a Dios por el milagro que les había concedido. Manuel ya no llevaba flores silvestres en las manos, porque ahora Clara estaba a su lado, viva y real, no solo un recuerdo o una esperanza. Pero el destino, que les había dado este regalo tardío, también tenía sus propios planes. Una noche de enero, apenas 3 meses después de su reencuentro, Manuel se sintió mal. Clara llamó al doctor, quien después de examinarlo, habló con ella en privado. El corazón de Manuel estaba fallando. A su edad, después de una vida de trabajo duro y 50 años de espera que habían desgastado su cuerpo más de lo que él admitía, su corazón estaba simplemente cansado. ¿Cuánto tiempo tiene?, preguntó Clara, aunque temía la respuesta. «Días, tal vez una semana», respondió el doctor con tristeza. «Lo siento mucho, Clara. Apenas se reencontraron». Clara sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo, pero esta vez fue diferente. Esta vez, en lugar de huir del dolor, lo enfrentó. Regresó a la habitación donde Manuel descansaba, se acostó a su lado y lo abrazó con toda la fuerza que tenía. «Lo sé», dijo Manuel suavemente, como si hubiera escuchado la conversación. «Siento que es hora. Pero no estés triste, mi amor. Tuvimos nuestro milagro. 3 meses juntos después de 50 años separados. 3 meses que valen más que toda una vida. No es suficiente», lloró Clara. 50 años no fueron suficientes para castigarnos. Ahora 3 meses no son suficientes para compensarlos. Manuel le secó las lágrimas como había hecho el día de su reencuentro. El amor no se mide en tiempo, Clara. Se mide en profundidad, en intensidad, en verdad. Y nuestro amor ha sido el más profundo, el más intenso, el más verdadero que existe. Esperé por ti durante 50 años sin perder la fe. Regresaste a mí cuando el mundo entero pensaba que era imposible. Nos casamos ante Dios y ante el pueblo. Vivimos como marido y mujer. Amamos sin reservas. Eso es más de lo que muchas personas consiguen en toda una vida. Durante los siguientes días, Clara no se separó de Manuel ni un segundo. Le leía sus poemas favoritos, le cantaba las canciones que solían escuchar cuando eran jóvenes, le contaba historias de su vida para que no se sintiera solo. El pueblo entero pasó a despedirse. Don Tomás vino a darle la extremaunción. Los niños del pueblo, que habían escuchado la historia de Manuel y Clara y la habían adoptado como propia, vinieron a dejarle dibujos y flores. En su última noche, Manuel despertó en la madrugada y encontró a Clara dormida a su lado, con la cabeza recostada en su pecho. La observó por un largo momento, memorizando cada rasgo de su rostro, agradeciendo que su última vista en este mundo fuera la mujer que había amado desde el primer día que la vio. Suavemente, para no despertarla, Manuel le susurró al oído: «Gracias por regresar, mi amor. Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. Te amo, te he amado siempre y te amaré por toda la eternidad. Te espero en el otro lado, pero esta vez no tardes 50 años, ¿de acuerdo?». Clara, que no estaba tan dormida como él pensaba, apretó su mano y susurró:
No tardaré, mi amor, te lo prometo, y esta vez nada ni nadie nos separará. Manuel sonrió, cerró los ojos, y con un último suspiro de paz absoluta, se fue. Murió como había vivido los últimos 50 años de su vida, con fe inquebrantable, con amor infinito, y con Clara finalmente a su lado. El funeral de Manuel fue uno de los más grandes que el pueblo había visto. Gente de todas partes vino a despedir al hombre que les había enseñado el verdadero significado de la fe y el amor. Clara, vestida de negro pero con una serenidad que sorprendió a todos, habló en la ceremonia. Manuel me enseñó que el amor verdadero no se rinde, dijo con voz firme, que la fe puede mover montañas, que las promesas son sagradas, que el tiempo no puede matar lo que es genuino y puro. Él me esperó durante 50 años sin garantía de que yo regresaría. Eso es más que amor, es devoción, es fe absoluta. Y aunque solo tuvimos 3 meses juntos, como esposos, esos 3 meses valieron por toda una vida. No me arrepiento de nada, excepto de no haber regresado antes. Pero estoy agradecida de haber regresado a tiempo, de haber podido decirle que lo amaba, de haberlo abrazado, de haber sido su esposa, aunque fuera por un breve momento. Enterraron a Manuel en el cementerio del pueblo, en un lugar desde donde se podía ver la iglesia de San José y la banca donde había esperado durante medio siglo. Clara mandó a hacer una lápida especial con una inscripción que ella misma escribió. Aquí yace Manuel, quien esperó 50 años por amor y demostró que la fe nunca es en vano. Amado esposo, alma gemela, corazón fiel, te espero en el otro lado. Los días que siguieron fueron difíciles para Clara. La casa que habían compartido tan brevemente se sentía vacía sin Manuel. Pero ella no estaba sola. El pueblo entero la adoptó como su tesoro. Las mujeres venían a visitarla, a traerle comida, a acompañarla. Los hombres se encargaban de mantener la casa y el jardín. Los niños venían a escuchar historias sobre Manuel y sobre el amor que nunca murió. Clara comenzó a dar charlas en la escuela del pueblo sobre su historia. Les hablaba a los jóvenes sobre la importancia de la comunicación, sobre los peligros del orgullo y los malentendidos, sobre el valor de la fe y la perseverancia. No desperdicien el tiempo que tienen con las personas que aman, les decía siempre. No dejen que el orgullo los separe, no crean chismes sin investigar la verdad. Y si cometen un error, tengan el valor de enmendarlo antes de que sea demasiado tarde. La historia de Manuel y Clara se convirtió en leyenda. Los periodistas vinieron de la capital para escribir sobre ellos. Su historia se compartió en las redes sociales, en programas de radio, en periódicos. Miles de personas escribieron cartas a Clara contándole sus propias historias de amor perdido, de malentendidos, de arrepentimientos. Y Clara respondía a cada carta con la misma sabiduría y compasión, aconsejando a cada persona que no cometiera su mismo error, que no dejara pasar el tiempo sin luchar por el amor. Clara vivió exactamente 1 año después de la muerte de Manuel. Durante ese año, honró su memoria de todas las formas posibles. Publicó las cartas que ambos habían escrito y nunca enviado, creando un libro que se convirtió en un bestseller y que ayudó a miles de parejas a reconciliarse. Estableció una fundación en nombre de Manuel para ayudar a parejas mayores que se habían separado a reencontrarse. Cada domingo, sin falta, iba a la iglesia de San José y se sentaba en la misma banca donde Manuel había esperado, ahora esperándolo a él en el otro lado. Una mañana de enero, exactamente 1 año después de la muerte de Manuel, Clara no despertó, murió en paz, con una sonrisa en el rostro, sosteniendo en su mano la carta que Manuel le había dado el día de su reencuentro. En su mesita de noche, el pueblo encontró una carta que había escrito para ser leída en su funeral. En ella decía: «Queridos amigos, si están leyendo esto, significa que finalmente me reuní con Manuel. No lloren por mí, porque voy feliz. Tuve 85 años de vida, y aunque 50 de ellos los pasé lejos del hombre que amaba,
Cada segundo de esos 50 años lo pasé amándolo desde la distancia. Y el último año de mi vida, aunque él ya no estaba físicamente conmigo, lo pasé honrando su memoria y compartiendo nuestra historia para que otros no cometieran nuestros mismos errores. Viví una vida plena. Amé profundamente. Y ahora voy a estar con él para siempre, sin malentendidos, sin separaciones, sin tiempo que se acabe. Esta vez, cuando nos encontremos, será para nunca separarnos. Gracias a todos por haber sido testigos de nuestro amor. Gracias por haber cuidado de Manuel durante esos 50 años de espera. Gracias por haberme acogido cuando regresé. Y por favor, recuerden nuestra historia y aprendan de ella. El amor verdadero nunca muere. Pero no desperdicien el tiempo que tienen con las personas que aman. No sean orgullosos, no crean en chismes, y si cometen un error, tengan el valor de corregirlo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no importan. Enterraron a Clara junto a Manuel tal como ella había pedido. Su lápida decía simplemente, Clara, quien regresó después de 50 años y demostró que nunca es tarde para el amor verdadero. Amada esposa, alma valiente, corazón arrepentido pero feliz, juntos al fin. El pueblo nunca olvidó su historia. La banca donde Manuel esperó durante 50 años se convirtió en un lugar de peregrinación para parejas enamoradas. La gente viene de todas partes a sentarse allí, a tomarse fotos, a renovar sus votos, a recordar que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Cada año, en el aniversario de su reencuentro, el pueblo organiza una celebración donde se cuentan historias de amor, se renuevan votos matrimoniales y se honra la memoria de Manuel y Clara. La fundación que Clara estableció ha ayudado a cientos de parejas a reencontrarse después de años de separación. Cada reconciliación se celebra como un pequeño milagro, como un eco del milagro que vivieron Manuel y Clara. Y cada vez que una pareja se reencuentra, se cuenta la historia de Manuel y Clara como inspiración, como prueba de que nunca es tarde, de que el amor verdadero puede resistir cualquier cosa, incluso 50 años de separación. Y ahora que has escuchado esta historia completa hasta el final, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Alguna vez dejaste que el orgullo destruyera algo hermoso en tu vida? ¿Has sido como Clara, que creyó en chismes sin darle a Manuel la oportunidad de explicarse? ¿O tal vez fuiste como Manuel, que a pesar del dolor y la incomprensión nunca dejó de amar y de tener fe? ¿O quizás conoces a alguien que pasó por una situación similar de malentendidos que destruyeron una relación? Cuéntamelo en los comentarios, porque me encanta leer sus historias y sus experiencias. Cada comentario que dejan es importante para mí y lo leo con atención. Además, si llegaste hasta aquí y esta historia tocó tu corazón de alguna manera especial, déjame la palabra clave, que es esperanza eterna. Solo escribe esperanza eterna en los comentarios, sin explicar nada más. Es nuestra forma de saber quién realmente vio la historia completa y quién se quedó hasta este momento final conmigo. Te prometo que responderé cada comentario con un corazón, porque ustedes son la razón por la que sigo compartiendo estas historias que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Y si aún no te has suscrito al canal, por favor, hazlo ahora. Toca ese botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias, porque tengo muchas más que compartir contigo. Historias de vida, de superación, de amor y de fe como esta. Historias que nos enseñan que nunca es tarde para hacer lo correcto, que el amor verdadero puede resistir cualquier prueba, que la fe inquebrantable siempre tiene su recompensa, aunque a veces tarde en llegar. Recuerda también darle like a este video, porque eso me ayuda muchísimo a que más personas puedan encontrar estas historias. Y tal vez alguien que esté pasando por una situación difícil encuentre esperanza en estas palabras. Tal vez alguien que esté separado de un ser amado por orgullo o malentendidos lea esto
y entienda que todavía hay tiempo, que nunca es tarde para volver, que el amor verdadero espera. Antes de despedirme, quiero dejar algunas reflexiones finales sobre esta historia que acabamos de compartir. Primero, que el orgullo es uno de los enemigos más grandes del amor. Clara dejó que el orgullo le impidiera escuchar a Manuel, le impidiera investigar la verdad, le impidiera regresar durante 50 años. Ese orgullo le costó medio siglo de felicidad que nunca podrá recuperar. ¿Cuántas relaciones se destruyen cada día por orgullo? Por la incapacidad de decir lo siento, por la terquedad de no querer dar el brazo a torcer. No dejes que el orgullo te robe lo que más amas. Segundo, que debemos ser muy cuidadosos con los chismes y las mentiras que escuchamos. Dolores destruyó 2 vidas con sus mentiras. Y aunque ella misma pagó un precio terrible por eso, el daño que causó fue irreparable. Antes de creer algo negativo sobre alguien que amas, investiga, pregunta, da la oportunidad de explicar. No permitas que terceras personas destruyan tu relación con sus venenos. Y si tú eres esa tercera persona, piensa en el daño que puedes causar con tus palabras, con tus mentiras, con tus celos, porque ese daño puede durar toda una vida. Tercero, que la fe es una fuerza poderosa que puede sostener hasta en los momentos más oscuros. Manuel esperó 50 años sin ninguna garantía de que Clara regresaría. Su fe no se basaba en evidencias o probabilidades, se basaba en el amor puro y en la creencia inquebrantable de que lo que es verdadero siempre encuentra su camino de regreso. Esa fe lo mantuvo vivo, le dio propósito, le dio esperanza cada domingo durante medio siglo, y al final su fe fue recompensada de la manera más hermosa posible. Nunca subestimes el poder de la fe inquebrantable. Cuarto, que nunca es tarde para enmendar un error. Clara tenía 85 años cuando finalmente tuvo el valor de regresar. Pudo haber pensado que ya era demasiado tarde, que 50 años eran demasiado tiempo, que Manuel probablemente ya ni la recordaba, pero decidió intentarlo de todos modos, y esa decisión le dio los 3 meses más felices de su vida. Si hay alguien a quien necesitas pedir perdón, si hay una relación que necesitas reparar, si hay palabras que necesitas decir, no esperes, hazlo ahora, porque nunca sabes cuánto tiempo te queda. Quinto, que el tiempo no define el valor de una relación. Manuel y Clara solo tuvieron 3 meses juntos como esposos, pero esos 3 meses valieron más que muchas relaciones que duran décadas, porque cada segundo lo vivieron con intensidad, con gratitud, con la conciencia plena de lo precioso que era ese tiempo. No es la cantidad de tiempo que pasas con alguien lo que importa, es la calidad de ese tiempo, es la profundidad del amor, es la autenticidad de la conexión. Sexto, que nuestras decisiones tienen consecuencias que pueden durar toda una vida. La decisión de Clara de irse sin escuchar a Manuel la persiguió durante 50 años. La decisión de Dolores de mentir destruyó 3 vidas, incluyendo la suya propia. Pero la decisión de Manuel de esperar con fe le dio finalmente la recompensa más grande, y la decisión de Clara de regresar a pesar del miedo le dio la paz que necesitaba antes de morir. Cada decisión que tomamos importa, cada acción tiene consecuencias, elige sabiamente. Séptimo, que el perdón es liberador tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Manuel y Clara perdonaron a Dolores a pesar del daño terrible que les causó. Ese perdón no borró los 50 años perdidos, pero les dio paz. Les permitió concentrarse en el tiempo que tenían juntos en lugar de en el rencor por el tiempo perdido. El perdón no significa que lo que pasó esté bien, significa que eliges no dejar que el rencor te envenene, que eliges la paz sobre la amargura. Octavo, que el amor verdadero es paciente, es sufrido, es perseverante. Manuel demostró lo que significa amar verdaderamente, no solo cuando las cosas son fáciles o cuando te conviene, sino cuando es difícil, cuando no hay garantías, cuando todos te dicen que estás loco,
Cuando 50 años pasan y sigues esperando, ese es el amor verdadero, el que no se rinde, el que no se cansa, el que espera contra toda esperanza, el que cree contra toda evidencia. Noveno, que la comunicación es fundamental en cualquier relación. Si Manuel y Clara hubieran hablado abiertamente ese día, en lugar de dejar que el orgullo y las suposiciones los separaran, habrían descubierto la verdad, habrían aclarado el malentendido, habrían vivido esos 50 años juntos. ¿Cuántas relaciones se destruyen porque no nos comunicamos, porque asumimos en lugar de preguntar, porque guardamos silencio cuando deberíamos hablar? Aprende a comunicarte abierta y honestamente con las personas que amas. Décimo, que cada día es un regalo que no debemos dar por sentado. Clara aprendió esta lección de la manera más dolorosa posible. Tuvo solo 3 meses con Manuel después de 50 años de separación, 3 meses que pasaron volando, 3 meses que terminaron demasiado pronto. Pero en esos 3 meses vivió más intensamente que en todos los años anteriores, porque sabía que cada momento era precioso. No esperes hasta que sea tarde para valorar lo que tienes, para decir te amo, para abrazar a quien amas, para vivir plenamente. Esta historia también nos enseña sobre la importancia de la verdad y lo destructivas que pueden ser las mentiras. Dolores vivió 50 años con la culpa de su mentira. Vio el daño que causó cada domingo cuando pasaba frente a la iglesia y veía a Manuel esperando. Ese peso fue su castigo. Fue peor que cualquier cosa que la justicia humana pudiera haberle hecho. Las mentiras tienen consecuencias, no solo para quienes las sufren, sino también para quienes las dicen. Antes de mentir, antes de inventar historias, antes de sembrar dudas con chismes, piensa en el daño que puedes causar. Piensa en las vidas que puedes destruir. También quiero hablar sobre el papel de la comunidad en esta historia. El pueblo que fue testigo de la espera de Manuel durante 50 años, que al principio lo veía con compasión, luego con burla y finalmente con indiferencia. Ese mismo pueblo se transformó cuando Clara regresó. De repente, todos entendieron el valor de lo que habían presenciado. Todos se convirtieron en guardianes de esa historia de amor. Todos participaron en la celebración de ese amor que finalmente triunfó. Necesitamos comunidades que apoyen el amor, que crean en él, que lo celebren, que ayuden a las parejas en sus momentos difíciles en lugar de juzgar o burlarse. Quiero también reflexionar sobre el envejecimiento y cómo esta historia nos muestra que nunca somos demasiado viejos para el amor. Manuel y Clara tenían 85 años cuando se reencontraron. La sociedad a menudo nos dice que el amor romántico es solo para los jóvenes, que después de cierta edad ya no deberíamos buscar esas emociones intensas. Pero esta historia prueba lo contrario. El amor no tiene edad, el corazón no envejece. La capacidad de amar profundamente, de emocionarse, de sentir mariposas en el estómago, eso no desaparece con los años. Si tienes 60, 70, 80 años o más y sientes que ya es tarde para el amor, esta historia es para ti. Nunca es tarde. Esta historia también nos habla sobre el arrepentimiento y cómo vivir con él. Clara vivió 50 años arrepintiéndose de su decisión. Ese arrepentimiento la carcomía por dentro, le robaba la paz, le impedía ser completamente feliz, incluso cuando intentaba rehacer su vida. El arrepentimiento es una de las emociones más difíciles de sobrellevar, porque no podemos cambiar el pasado. Solo podemos aprender de él y hacer mejor las cosas en el presente. Si estás cargando con un arrepentimiento, si hay algo que hiciste o dejaste de hacer que te persigue, aprende de la valentía de Clara. Ella finalmente enfrentó su arrepentimiento, regresó, pidió perdón, hizo lo que podía hacer para enmendarlo. Aunque llegó tarde, al menos lo intentó, y eso le dio paz en sus últimos días. Ahora quiero que reflexionemos juntas sobre algo más personal.
Hay alguien en tu vida a quien necesitas llamar, a quien necesitas pedir perdón, a quien necesitas decirle que lo amas. Hay una relación que terminó por malentendidos que podrías intentar reparar. Hay palabras que nunca dijiste y que necesitas expresar antes de que sea demasiado tarde. No esperes 50 años como Clara. No esperes hasta estar en tu lecho de muerte para darte cuenta de lo que dejaste ir. Actúa ahora, hoy mismo. Toma el teléfono, escribe esa carta, toca esa puerta. Di esas palabras que has estado guardando. Porque la vida no viene con garantías de tiempo. Mañana podría ser demasiado tarde. Y para aquellas de ustedes que tal vez se identifiquen más con Manuel, que están esperando algo o a alguien, que mantienen la fe a pesar de que todos les digan que se rindan, quiero decirles que su fe no es en vano. Manuel esperó 50 años y su fe fue recompensada. Tal vez tu espera no sea tan larga, tal vez lo que esperas llegue mañana o el mes que viene, pero mientras tanto, mantén esa fe. Mantén esa esperanza, porque la fe que no se rinde eventualmente mueve montañas, abre puertas que parecían cerradas para siempre y hace posible lo imposible. Esta historia también nos recuerda que debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y acciones, porque pueden tener efectos que duran décadas. Una mentira que Dolores dijo en un momento de celos destruyó 50 años de 2 vidas. Una decisión orgullosa que Clara tomó en un momento de dolor la persiguió durante medio siglo, pero también una promesa que Manuel hizo y cumplió fielmente durante 50 años. Eventualmente trajo el milagro que todos necesitaban ver. Nuestras palabras importan, nuestras acciones importan, nuestras decisiones tienen peso y consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar en el momento. Quiero hablar también sobre la importancia de dar segundas oportunidades. Imagina si Manuel hubiera decidido que Clara no merecía otra oportunidad después de 50 años. Imagina si cuando ella apareció ese domingo, él le hubiera dado la espalda por todo el dolor que le causó. Habría sido comprensible, habría sido justificable incluso. Pero Manuel entendió algo que muchos no entienden, que todos cometemos errores, que todos merecemos segundas oportunidades, que el amor verdadero perdona y da nuevas oportunidades. No dejes que el rencor te impida dar o recibir una segunda oportunidad que podría cambiarlo todo. También quiero destacar la lección sobre vivir en el presente. Cuando Manuel y Clara finalmente estuvieron juntos, no desperdiciaron su tiempo lamentando los 50 años perdidos. Sí, lloraron por ello. Sí, hablaron sobre ello, pero no dejaron que eso les robara la alegría del presente. Se concentraron en disfrutar cada segundo que tenían juntos, en amarse plenamente en el aquí y el ahora. Esa es una lección importante para todos. No podemos cambiar el pasado, no podemos recuperar el tiempo perdido, pero sí podemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos ahora. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no es egoísta. Manuel amaba a Clara de una manera tan pura que su felicidad no dependía de poseerla. Su amor era suficientemente fuerte para seguir existiendo, incluso sin garantía de reciprocidad. Esperó 50 años sin saber si ella regresaría, sin saber si ella aún lo amaba, sin saber si ella siquiera pensaba en él. Ese es el amor verdadero, el que ama sin condiciones, sin expectativas, sin garantías, el que da sin esperar recibir, el que espera sin exigir recompensa. Quiero también reflexionar sobre el concepto del tiempo en las relaciones. Esta historia desafía nuestra percepción normal del tiempo. Tendemos a pensar que una relación necesita años y años juntos para ser significativa, pero Manuel y Clara nos muestran que no es así. Su amor fue más profundo y significativo que muchas relaciones que duran décadas, porque no se trata del tiempo cuantitativo, sino del tiempo cualitativo, de la intensidad del amor, de la profundidad de la conexión.
3 meses vividos con plena conciencia y gratitud valen más que 50 años vividos con indiferencia o rutina. Esta historia también nos habla sobre la importancia de mantener las promesas. En un mundo donde las promesas se hacen y se rompen con facilidad, donde los compromisos son temporales y condicionales, Manuel nos muestra lo que significa ser una persona de palabra. Él prometió esperar y esperó 50 años, sin fallar ni un solo domingo. Su palabra era su honor, su promesa era sagrada. ¿Qué tipo de mundo tendríamos si todos mantuviéramos nuestras promesas con esa dedicación? ¿Qué tipo de relaciones tendríamos si nuestros compromisos fueran inquebrantables? Quiero hablar sobre el papel del arrepentimiento en la sanación. Tanto Clara como Dolores vivieron con arrepentimiento, pero lo manejaron de manera diferente. Dolores guardó su secreto durante 50 años, dejando que la culpa la consumiera lentamente. Clara también guardó su arrepentimiento, pero eventualmente tuvo el valor de enfrentarlo y hacer algo al respecto. Ambas sufrieron, pero Clara encontró paz al final porque tuvo el valor de regresar, de pedir perdón, de intentar enmendar su error. El arrepentimiento no tiene que ser una sentencia de por vida, puede ser el catalizador para el cambio, para la redención, para la sanación. Esta historia nos enseña sobre la resiliencia del espíritu humano. Manuel enfrentó 50 años de soledad, de burlas, de dudas, de dolor, pero nunca se rindió, nunca perdió la esperanza, nunca permitió que las circunstancias quebraran su espíritu. Esa resiliencia es algo que todos necesitamos cultivar. La vida nos va a golpear, nos va a decepcionar, nos va a hacer sufrir, pero como Manuel nos enseña, podemos elegir mantenernos firmes, podemos elegir mantener la fe, podemos elegir no rendirnos, incluso cuando todo parece perdido. También quiero reflexionar sobre la importancia de la comunidad como testigo de nuestras vidas. El pueblo entero fue testigo de la espera de Manuel. Al principio no entendían, después se burlaban, pero al final se convirtieron en guardianes de esa historia, en celebrantes de ese amor, en transmisores de esa lección. Necesitamos comunidades que nos vean, que sean testigos de nuestras luchas y nuestras victorias, que aprendan de nuestras historias, que se conviertan en depositarias de nuestro legado. Esta historia también nos habla sobre el coraje, porque tanto Manuel como Clara fueron valientes a su manera. Manuel fue valiente al seguir esperando cuando todos le decían que se rindiera, al mantener su promesa cuando no había razón lógica para hacerlo, al arriesgarse a parecer loco o ridículo por amor. Clara fue valiente al finalmente regresar después de 50 años, al enfrentar su miedo al rechazo, al arriesgarse a encontrar que era demasiado tarde. El amor verdadero requiere coraje, requiere que estemos dispuestos a arriesgarnos, a ser vulnerables, a enfrentar nuestros miedos. Quiero hablar sobre la diferencia entre amor y posesión. El amor de Manuel por Clara no era posesivo. Él no la esperaba porque sentía que ella le pertenecía o porque tenía derecho sobre ella. La esperaba porque su amor era tan profundo que simplemente no podía dirigirlo hacia nadie más. Pero si Clara nunca hubiera regresado, si hubiera encontrado la felicidad con otra persona, Manuel habría seguido amándola desde la distancia, deseándole lo mejor. Ese es el amor puro, el que quiere la felicidad del otro, incluso si esa felicidad no incluye a uno mismo. Esta historia nos enseña sobre la importancia de la verdad. Si Dolores hubiera dicho la verdad desde el principio, si Clara hubiera investigado antes de creer, si Manuel hubiera sabido de qué lo acusaban y hubiera podido defenderse, todo habría sido diferente. La verdad es fundamental. Las mentiras y los secretos destruyen, la transparencia y la honestidad construyen. Siempre, siempre elige la verdad, incluso cuando sea difícil, incluso cuando duela, porque a largo plazo la verdad es lo único que puede sostenernos.
Quiero también reflexionar sobre el concepto de destino versus libre albedrío en esta historia. ¿Estaba destinado que Manuel y Clara se reencontraran? ¿O fue el resultado de decisiones conscientes que ambos tomaron? Manuel eligió esperar, Clara eligió regresar. Esas fueron decisiones libres, pero al mismo tiempo, algo más grande que ellos parecía estar trabajando para reunirlos. Tal vez la respuesta es que ambos son ciertos, que el destino y el libre albedrío trabajan juntos, que hay fuerzas más grandes que nosotros en movimiento, pero que nuestras decisiones importan, que lo que hacemos con lo que se nos da determina el resultado final. Esta historia también nos habla sobre la importancia de los rituales y la consistencia. El ritual dominical de Manuel de ir a la iglesia con sus flores no era solo una espera pasiva, era un acto de fe activa, era su forma de mantener vivo el amor, de honrar la promesa, de mantenerse conectado con Clara aunque ella estuviera lejos. Los rituales nos anclan, nos dan estructura, nos ayudan a mantener nuestros compromisos, incluso cuando es difícil. ¿Qué rituales tienes tú en tu vida que honran lo que es importante para ti? Quiero hablar sobre la belleza de la simplicidad. Manuel no hizo grandes gestos románticos, no contrató mariachis, no compró regalos caros. Simplemente se sentó con flores silvestres cada domingo. Esa simplicidad era poderosa, porque era genuina, porque era consistente, porque venía del corazón. No necesitamos grandes gestos para mostrar amor. A veces las acciones más simples y consistentes son las más poderosas. A veces simplemente estar presente es suficiente. Esta historia nos enseña que nunca sabemos qué impacto tendremos en otros. Manuel probablemente no tenía idea de que su espera inspiraría a todo un pueblo, que su historia se convertiría en leyenda, que miles de personas aprenderían del amor a través de su ejemplo. Simplemente estaba siendo fiel a sí mismo, a su amor, a su promesa, pero esa fidelidad se convirtió en un faro de esperanza para todos los que la presenciaron. Nunca subestimes el poder de tu ejemplo, nunca pienses que tus acciones no importan, porque nunca sabes quién está observando, quién está aprendiendo, ¿quién está siendo inspirado? Quiero reflexionar sobre la gracia. En el sufrimiento, Manuel sufrió durante 50 años, pero lo hizo con gracia, sin amargura, sin rencor, sin convertirse en una persona resentida o llena de odio. El sufrimiento puede destruirnos o puede refinarnos, puede hacernos amargos o puede hacernos más compasivos. Manuel eligió permitir que su sufrimiento lo refinara, que lo hiciera más profundo, más sabio, más capaz de apreciar la bendición cuando finalmente llegó. Esta historia también nos enseña sobre la importancia de cerrar ciclos. Clara necesitaba regresar no solo por Manuel, sino por ella misma. Necesitaba cerrar ese ciclo, necesitaba pedir perdón, necesitaba decir las palabras que había guardado durante 50 años. Y aunque el tiempo que tuvieron juntos fue breve, ese cierre le dio la paz que necesitaba para morir tranquila. Hay ciclos en tu vida que necesitas cerrar. Hay palabras que necesitas decir. Hay perdones que necesitas pedir o dar. No dejes esos ciclos abiertos porque te robarán la paz. Finalmente, quiero hablar sobre el legado. ¿Qué es lo que realmente dejamos atrás cuando nos vamos? Manuel y Clara no dejaron grandes fortunas, no construyeron imperios, no se hicieron famosos durante su vida, pero dejaron algo mucho más valioso. Dejaron una historia que inspira, que enseña, que transforma corazones. Dejaron un ejemplo de amor verdadero que sobrevive a través de generaciones. Ese es el legado que realmente importa, no cuánto dinero acumulamos o qué posiciones alcanzamos, sino qué tan bien amamos, qué tan fielmente vivimos, qué lecciones dejamos para quienes vienen después. Así que, mi querida amiga que me has acompañado hasta el final de esta larga historia, te invito a que reflexiones sobre todo lo que hemos compartido aquí.
Piensa en las relaciones en tu vida, en las personas que amas, en las palabras que no has dicho, en los perdones que no has pedido o dado, en el tiempo que estás desperdiciando en cosas que no importan. Y si hay algo que necesitas cambiar, no esperes, hazlo ahora. Llama a esa persona, escribe esa carta, pide ese perdón, di ese te amo. Porque como nos enseñan Manuel y Clara, nunca sabemos cuánto tiempo tenemos y sería una tragedia llegar al final de nuestros días con arrepentimientos que pudimos haber evitado. Recuerda siempre que eres valiosa, que mereces amor, que nunca es tarde para hacer lo correcto, que el orgullo no vale la pena si te cuesta el amor, que las mentiras destruyen pero la verdad libera, que la fe mueve montañas, que las promesas son sagradas y que el amor verdadero, el amor que es paciente y sufrido, el amor que espera y perdona, el amor que persevera contra toda esperanza, ese amor es la fuerza más poderosa del universo, más poderosa que el tiempo, más poderosa que la distancia, más poderosa que cualquier malentendido o error, más poderosa incluso que la muerte. La historia de Manuel y Clara nos recuerda que en un mundo lleno de amor superficial, de relaciones desechables, de compromisos temporales, todavía existe el amor verdadero. Todavía hay personas dispuestas a esperar, a perseverar, a mantener la fe, y ese amor, cuando finalmente encuentra su camino de regreso, es más dulce precisamente por todo lo que tuvo que atravesar para llegar. Ahora sí me despido de ti, pero antes quiero agradecerte de corazón por haber estado aquí conmigo durante toda esta historia. Sé que fue larga, pero cada palabra tenía un propósito, cada momento tenía una lección. Espero que algo de lo que compartimos aquí haya tocado tu corazón, haya movido algo dentro de ti. No olvides dejar tu comentario contándome qué te pareció la historia. Si conoces casos similares, ¿qué lecciones te llevas? Recuerda escribir Esperanza Eterna si llegaste hasta aquí. Dale like al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Comparte esta historia con alguien que creas que necesita escucharla. Tal vez tu mamá, tu hermana, tu amiga, porque estas historias son para compartirse, para recordarnos lo que realmente importa en la vida. Y recuerda, no importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa qué errores hayas cometido, nunca es tarde para el amor, nunca es tarde para el perdón, nunca es tarde para hacer lo correcto. Si Manuel pudo esperar 50 años con fe inquebrantable, si Clara pudo encontrar el valor de regresar a los 85 años, tú también puedes encontrar el valor de hacer lo que necesitas hacer, de decir lo que necesitas decir, de amar como necesitas amar. Y ahora te invito a que veas el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde te tengo preparada otra historia igual de emocionante e inspiradora. Te espero allí para seguir compartiendo juntas estas reflexiones sobre la vida, el amor y la familia. Hasta pronto, mi querida amiga, que Dios te bendiga y te llene de esperanza eterna siempre, que nunca pierdas la fe en el amor verdadero. Que tengas el valor de enmendar tus errores antes de que sea tarde, que vivas cada día con la intensidad y gratitud que merece, y que cuando llegue tu último día puedas mirar atrás sin arrepentimientos, sabiendo que amaste bien, que perdonaste cuando debías, que fuiste valiente cuando era necesario y que dejaste este mundo un poquito mejor de cómo lo encontraste. No olvides que cada domingo, cuando veas una pareja de ancianos tomados de la mano, recuerda a Manuel y Clara. Cuando veas flores silvestres, recuerda que el amor más hermoso no necesita lujos, sino sinceridad. Cuando sientas ganas de rendirte en algo importante, recuerda que Manuel nunca se rindió. Cuando el orgullo quiera impedirte pedir perdón, recuerda los 50 años que Clara perdió por orgullo. Y cuando pienses que ya es tarde para algo, recuerda que Clara regresó a los 85 años y aún tuvo tiempo de ser feliz. Esta historia es un regalo para ti, para que la guardes en tu corazón,
para que la compartas con quienes amas, para que te inspire en tus momentos difíciles, para que te recuerde que mientras haya vida, hay esperanza, que mientras haya amor, hay posibilidad, que mientras haya fe, hay milagros esperando suceder. Vive tu vida de tal manera que cuando sea tu turno de partir, puedas hacerlo en paz, sabiendo que amaste profundamente, que perdonaste completamente, que viviste auténticamente y que dejaste huellas de amor en los corazones de quienes conociste. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Gracias por permitirme compartir contigo esta historia que espero haya tocado tu alma tanto como tocó la mía al contártela. Nos vemos en el próximo video con más historias que te harán reír, llorar y sobre todo reflexionar sobre lo que realmente importa en esta vida. Hasta pronto y recuerda siempre, el amor verdadero nunca muere, solo espera el momento perfecto para regresar a casa.